Muchas gracias, Fede, por la invitación y quisiera previamente aclararles qué hace este tipo, ministro de Finanzas, en esta reunión. La aclaración es que dentro de las responsabilidades que nos asignó el gobernador Schiaretti, una muy importante que le hemos tomado con mucho entusiasmo y con mucha dedicación es el área de innovación y modernización del Estado. Pensada no como por ahí se la distorsiona, creyendo que esto es simplemente una cuestión de sistemas, de cambiarle un poco la cara al Estado, sino pensada como un factor de impulso de las distintas áreas del Estado tendiente a crear un Estado más empático con la gente, más sensible con relación a la necesidad de la gente, y fundamentalmente la gente en mayor estado de vulnerabilidad. Sé que estamos con poco tiempo, así que voy a ir rápido al principal mensaje y la experiencia que hemos ido acumulando en relación a este tema tan trascendental como es la gestión, la administración de este instrumento de inclusión social que es la asignación universal por hijo. Volviendo un poco a los orígenes de esto, la AUH, respecto a lo que ha sido la política tradicional de carácter asistencial en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, nace a comienzos de la década de los 90 en México y que combina, digamos, dos objetivos, ampliando lo que eran los objetivos tradicionales de la asignación de este tipo de política asistencial. Una es un objetivo de corto plazo, que es darle una asistencia monetaria de carácter alimentario inmediato a sectores vulnerables, que sería una meta de corto plazo, básicamente que la gente tenga un medio de subsistencia a través de esta acción solidaria del Estado. Pero lo novedoso de estos programas es que incorpora una meta de largo plazo, que es decir, no nos quedemos simplemente con esa modesta, importante pero modesta objetivo de que la persona coma, y démosle un conjunto de incentivos, de factores inductivos que lleven a ser un factor de promoción, de salida de la indigencia, de la pobreza, a través de la inversión en capital humano, básicamente la educación y el cuidado en la salud. ¿Qué es lo que nos muestra, digamos, la experiencia? Y sé que, ha sido tema de discusión, lo escuchaba esta mañana, es que desde el punto de vista de la gestión, el primer objetivo, la meta de corto plazo, en general se cumple. Podemos discutir algunos aspectos, algunos se veían acá de cobertura, de qué incidencia tiene esto en el mercado de trabajo, si induce o no la informalidad, la inactividad laboral, si eventualmente tiene algunos impactos sobre el comportamiento en la natalidad, pero digamos que es algo que funciona relativamente bien. Yo creo que el problema central está en los problemas de gestión que genera este tema de la condicionalidad, es decir, cómo hace el Estado para que la gente perciba, digamos, este factor inductivo de invertir también en capital humano, sin generarle una burocracia que complica la gestión del Estado y fundamentalmente sin generar una burocracia que excluye gente debido a que es poco sensible, digamos, a las posibilidades, las necesidades de la gente. Yo creo que ahí tenemos una falla que yo creo que hace un poco divide los caminos, o corregimos esta falla y mejoramos los instrumentos de gestión para realmente ir a la esencia de estos tipos de programas condicionales, o hacemos un acto de sinceridad y decimos, lo eliminemos y volvemos a lo que era el plan Trabajar hace algunos años o el plan Jefe, simplemente una transferencia de carácter asistencial. Lo único que cambia es que, antes el monto era por familia, ahora será por miembros de la familia, pero no cambia mucho respecto a lo que eran estos viejos programas. Yo creo realmente que vale la pena explorar una alternativa de mejora en la gestión que lo haga más completo y no nos quedemos en el mero asistencialismo, sino que apostemos a que sea además un instrumento de promoción y de movilidad social a través de inducir a la educación y la salud. Tengo claro que no es el único instrumento, que tenemos muchísimo para mejorar en la calidad de la educación, en la cobertura sanitaria, pero creo que es una herramienta importante, necesaria y que la podemos usar. Yendo a los problemas de gestión y que generan muchas de estas cosas que veíamos recién de gente que se le dificulta, digamos, el acceso, se le corta injustamente el acceso, quisiera ir
describir cómo es el esquema tradicional, digamos, previo a lo que comentó Federico de los cambios, y cómo me parece que debería ser el esquema definitivo de gestión de la asignación del ser por hijo, es decir, hecho todos los cambios que hoy creo que estamos a mitad de camino. El esquema tradicional es, bueno, que la persona tiene una primera interacción con el Estado a través de su generación de su libreta, una segunda interacción con el Estado en el establecimiento educativo para que se le certifique su asistencia escolar, una tercera interacción con el Estado a través de el área sanitaria que le certifica el cumplimiento de la condicionalidad en carácter de salud, y finalmente una cuarta interacción con el Estado que es, bueno, llevar todo esto para que ANSES lo verifique y habilite, digamos, al pago, no penalice el pago. Como ustedes ven, son 4 interacciones que generan un enorme problema para el Estado, tanto ANSES como áreas de la provincia, del municipio, que tienen que certificar y que se convierten, digamos, en burócratas y no en dar servicio. Contaban así experiencia, ¿no? Por ahí poner una vacuna es un trabajo de unos minutos como máximo. Ahora, llenar todos los papeles para poner la vacuna puede llevar media hora de trabajo de un empleado. Y lo más grave, el problema para la gente, es decir, la gente que tiene que deambular por distintas áreas del Estado para completar el papel, que muchas veces significa enojo, pérdidas de días de trabajo, cuando se trata de gente que tiene su ingreso a través del trabajo, por ejemplo, típico, la empleada del servicio doméstico pierde 1 o 2 días para poder hacer esto, y la gente que, por lo engorroso que es, termina perdiendo el beneficio, que también es tal vez la más grave de las facetas de este problema de gestión. En ese marco, yo creo que, y viendo, digamos, hacia dónde tenemos que ir, yo creo que es factible un esquema que elimine todos estos problemas administrativos y que no estamos tan lejos de poder alcanzarlo hoy a la luz, bueno, de la tecnología disponible y todas las posibilidades que tenemos, y que ayudaría mucho, además, a que las áreas del Estado, las escuelas y los hospitales se dediquen a lo suyo y no a lidiar con la burocracia, y algo más que por ahí no se mencionó, a controlar mejor a que esas áreas hagan lo que corresponden y registren lo que corresponde. Si no podemos concebir que una escuela use fondos públicos para dar un servicio a un niño y no sea capaz de identificar a qué niño se lo dio, o que un establecimiento sanitario ponga una vacuna, una atención médica y no sea capaz de decir a quién se lo dio, porque en definitiva no es plata del funcionario, sino plata nuestra, plata del Estado, la que ha usado, y lo mínimo que tiene que hacer es identificar a quién se lo dio. En ese marco, lo que yo creo que debería ser el procedimiento final, digamos, que resuelva esto básicamente es firmar el certificado de función de la libreta, es decir, que la libreta pase a formar parte de los archivos de la Seguridad Social como un instrumento que en su momento sirvió, fue útil, fue muy importante, fue todo un símbolo. A mí me recuerda a mi papá cuando decía que la borraba con una libreta con estampilla. Bueno, yo creo que este es un instrumento que debería ir cerca de formar parte, digamos, de este museo de cosas que en su momento funcionaron, fueron importantes, pero que hoy dejaron de tener sentido, y pasar a un esquema donde escuelas y establecimientos sanitarios identifiquen a la gente y esa sea la información que usa ANSES y otras áreas del Estado a los fines de verificar que las condicionalidades se cumplieron. Ese yo creo que es el punto. Y eliminar la responsabilidad de que sea la persona la que tenga que lidiar por cada una de las oficinas públicas tratando de conseguir el papel para en un momento generarlo y para otro momento presentarlo y verificar, digamos, de que se hizo. En ese marco, digamos, la persona lo único que debería tener es una posibilidad de plantear una queja. Bueno, si mi escuela no registró a mi hijo, bueno, yo tengo que tener la posibilidad de denunciar esa escuela porque realmente es un incumplimiento grave de que no haya inscrito correctamente a mi hijo, y eso motorizar a las autoridades de educación a un tirón de oreja al responsable que no cumplió con su trabajo. Y bueno, y si esas quejas se reiteran, bueno, habrá sanciones a aplicarle a ese establecimiento, pero concebir que es lo suficientemente grave el que haya hecho una atención médica, una vacuna o tener inscrito a un chico en un colegio y no haberlo registrado como para motorizar una queja
que lleve a una sanción y no simplemente limitarnos a decirle al ciudadano, bueno, vea usted cómo consigue el papel, dado que hemos fracasado, digamos, por los sistemas lógicos y naturales, y tráigame el papel para ver si yo le doy la continuidad de la asistencia o no. Yo creo que ese es el cambio disruptivo que nos falta hacer y yo creo que es perfectamente factible. Hoy, bien lo señalaba recién en el caso de educación, los sistemas, ya no es crear un sistema específico para esto, es simplemente hacia la esencia de un sistema educativo tener un registro de cada uno individualizado de cada uno de sus alumnos y lo mismo en el sistema de salud. No se concibe, digamos, un sistema de salud que reciba las vacunas y después no diga quién le puso las vacunas. Si los identifica, ¿por qué no que se tome el trabajo de socializar esa información y de esa manera automatizarlo? Y tener simplemente a la gente con la posibilidad de quejarse si efectivamente este mecanismo no funcionó. Como les digo, yo creo que esto, y para ir terminando, yo creo que esto, desde el punto de vista práctico, estamos muy cerca de poder hacerlo, por lo menos en el caso de nuestra provincia existe toda la posibilidad de hacerlo, con lo cual se podría eliminar la libreta y directamente trabajar con información y nos sería muy útil para la gestión de la educación y la salud de la provincia, que en lugar de que la gente vaya y busque su certificado, nos avisen de que hay una escuela o un establecimiento sanitario que no está cumpliendo con su obligación de registrarlo y de esa manera creo que alivianamos el trabajo de los establecimientos, sobre todo alivianamos la responsabilidad y la burocracia para la gente, que la gente se dedique su tiempo a lo que ella quiere y no a lidiar con el Estado y nos da un instrumento adicional de gestión para poder tener un mejor control de tanto la educación como la salud. Si les queda alguna duda, digamos, del tema, les traje este libro, probablemente algunos de ustedes lo conocen, un libro recientemente publicado por el BID, que creo que es muy recomendable leerlo porque aborda estos temas de una manera más general, se llama El fin del trámite eterno, y justamente hace hincapié en esto, en que una de las transformaciones fundamentales para el Estado, que va a ayudar mucho a la simplificación, es que el Estado deje de pedirle información a la gente que genera el propio Estado. Si el Estado necesita información que genera otra área del Estado, que se la pida directamente a la otra área y no obligue a la gente a andar de una repartición a otra, tratando de conseguir la información y luego llevársela a quien la necesita. Muchas gracias por todo.